Hola amigos, ¿cómo están? Pues este es mi segundo podcast. Creo que el primero fue muy amplio. Ya como ven el canal es un canal para hacer crecimiento espiritual, un crecimiento personal, donde todos tenemos que aprender, donde aprendemos el uno del otro y prácticamente de esto se trata el canal. Pero sé que quedaron quizás muchas dudas y preguntas abiertas de cómo hacer cierto tipo de cosas. Entonces, ¿cómo debo crecer espiritualmente? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo sembrar sobre la roca para que todo me salga bien, que vengan las tormentas y no me derrumbe? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Entonces vamos a explicar varios principios como para saber y todos hablemos en el mismo idioma. Mi canal está basado en los principios cristianos. Mi canal está basado en la sabiduría que emana de Dios. Entonces vamos a entender cómo es ese tema, quién es Dios, quién es Cristo. Bueno, todos somos cristianos. O sea, el hecho de creer en Cristo o creer en Dios, vamos a creer, si creemos en Dios, creemos que los cristianos, que que Él tuvo un hijo, que es Jesús, que es el Cristo. El Cristo es el Mesías, el Salvador. Y el hecho de creer en Cristo, por eso nace la palabra cristianos, o somos cristianos. Entonces somos cristianos católicos, las iglesias católicas, testigos de Jehová, los evangélicos, los cristianos protestantes. Entonces cada uno escoge el camino según su empatía, según la cultura, según lo que él cree que es el conveniente, pero a la final todos creemos en Jesucristo, en Dios, y que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso somos cristianos, independientemente de qué ramito, qué camino o a qué iglesia yo asista. Pero es importante entender quién es Cristo y por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empecemos por ahí. Ya partiendo de esa base, eh, yo realmente debo confesar que yo lo escuchaba, de pronto por respeto a Dios lo creía, pero no lo entendía. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. La verdad no era que lo tuviera muy claro, no lo entendía. Y un día vino a mí explicándole a una amiguita, una compañerita, y a otra amiga, quién era el Cristo y qué significaba eso. Eso vino a mí, que ya vamos a entender cómo uno crece espiritualmente y cómo el Espíritu Santo le habla a uno y le da la sabiduría para entender. Esto me lo explicó el mismísimo Espíritu Santo porque yo no lo sabía. Entonces partamos de ahí. Antes, bueno, tenemos nuestras Biblias y las Biblias tienen un Antiguo y Nuevo Testamento. Pues todas las Biblias. En el Antiguo Testamento se dice qué es lo que parte el Antiguo y el Nuevo, el nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito bajo todas las vivencias de Jesucristo. Desde que nació hasta el día de hoy, hasta el Apocalipsis, todo eso es el Nuevo Testamento. Antes no había nacido Jesús, entonces es el Antiguo Testamento que le llaman la ley. Los judíos creen es en el Antiguo Testamento. O sea que la Torá está basada en el Antiguo Testamento. Porque pues hay algunos que no creen, que respetan a Jesucristo como un profeta, pero no saben o no creen que Él sea el Mesías. Pero pues eso es otro rollo. Entonces, antes en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, la única manera de limpiar el pecado es con sangre. Es la única manera de quitar el pecado. Entonces Dios le hablaba a ciertas personas escogidas como profetas. Entonces está pues Moisés, está Abraham, está Elías. Le hablaba a ciertas personas escogidas exclusivamente y tenían una conexión directa, y él les hablaba directamente Dios a esos profetas o a estos siervos o a estas personas. Y decía, solamente la única manera de quitar el pecado es con sangre. Y para poder quitar ese pecado, entonces las personas tenían que llevar y sacrificar un corderito, y sacrificarlo, y con su sangre quedaban limpios los pecados de la persona. Entonces, por decir, no sé si recuerdan la historia cuando Dios le pidió a Abraham,
que sacrificara a su hijo, su primer hijo. Y pues Dios y Abraham, por eso él es el padre de la fe, él lo llevó, lo iba a sacrificar, pero cuando ya lo iba a matar, entonces Dios se dio cuenta el corazón que tenía Abraham y que amaba a Dios sobre todas las cosas, incluso por encima de su hijo. Le dijo, no lo sacrifique. Aquí, y le apareció un cordero de la nada, y el sacrificio fue un corderito para limpiar los pecados. Ese cordero no era cualquier cordero. Ese cordero tenía que ser como el primogénito de la cría y tenía que nacer sin mancha y sin defectos. O sea, era un cordero bonito y bien estilizado, y todos los tenían que llevar pues al templo a hacer el sacrificio, ofrecerlo en sacrificio, y pues de ahí la sangre. También recuerdan cuando vino las 7 plagas, que Moisés le dijo al faraón, él le dijo al faraón para que dejara salir el pueblo de Egipto, que iba a venir una plaga donde iba a morir el primogénito de cada familia, y para distinguir, iba a venir el espíritu de la muerte, y el espíritu de la muerte, para poder distinguir a quienes creían o no en Dios, entonces tenían que marcar las puertas con sangre, con la sangre de un cordero, para que el espíritu de muerte pasara por esa casa y no hubiese ningún muerto en esa casa. Pero los que no lo tenían, pues de ahí murió pues el primogénito del faraón. Entonces de ahí la importancia de la sangre, de la sangre para Dios, de ahí la importancia del cordero. Entonces ahí se dice que Dios amó tanto al mundo y Jesús amó tanto, porque Jesús siempre ha existido, que no había bajado a la tierra es otra cosa, pero Él siempre había existido, y Jesús amó tanto al mundo que dio su vida por el mundo y fue sacrificio vivo para salvación de nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces Dios mandó a su primogénito y único hijo como cordero vivo para sacrificio, para que por su sangre nosotros fuéramos salvos de nuestros pecados y se perdonaran nuestros pecados. Entonces yo creo que ahí está claro, esto me vino el Espíritu Santo. Creo que es más claro. Dios sacrificó su primer hijo y era el cordero del sacrificio, y necesitaba que las cosas ocurrieran como ocurrieron para que con su sangre nosotros fuéramos salvos. Y desde ahí nosotros no tenemos que matar corderos para que Dios nos perdone los pecados. Entonces de ahí, por eso, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso lo encuentran en Hechos 1:8. Entonces ya entendemos quién es Jesús, quién es el Cordero y lo que significa. Y por su muerte, así como yo siempre me acuerdo a veces uno andaba por la vida, así como decía Diomedes Díaz, a mí me parece, o sea, independientemente de la vida que haya llevado y las cosas que haya hecho, el tipo era un poeta y un sabio. En esa canción que dice que dio la vida por nosotros, no me acuerdo ese vallenato que dice, de igual manera sufrió Dios que murió por nuestra salvación y nosotros como si nada. De igual manera lo hizo Dios que murió por su salvación y uno como si nada. Es igual, así es, así tal cual. Entonces ya teniendo claro quién es Jesucristo, cómo se limpian nuestros pecados, qué es lo que significa Jesús realmente, entonces de ahí nace el tema de cómo crecer yo espiritualmente y cómo hacerme acreedora de que a mí también me limpien los pecados, porque no es como Diomedes Díaz de cuál manera lo hizo Dios que se sacrificó y lo mataron en la cruz por nuestros pecados y uno como si nada, ni enterado. Ahí está el punto y ahí está el chiste. Uno primero, para poder ser salvado por Jesucristo y ser salvo por Dios y que realmente Dios acepte que esa sangre también lavó mis pecados, yo como persona primero tengo que reconocer que existe Dios. Hay muchas personas que saben y tenemos claro que existe Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios.
Entonces vamos a creerle en sus promesas. Al creerle, también tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios y reconocerlo como nuestro Salvador. Si yo reconozco a Jesucristo, que realmente Él murió por nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios y que por su sangre yo soy salva y que Dios sacrificó su único y primer hijo para que yo fuera salva y lo creo en el corazón y lo confieso con mi boca, ahí ya soy salvo y me hago acreedora de ser hija de Dios. Todo lo que les estoy diciendo está consignado en la Biblia. Es importante que no coman entero. También hay falsos profetas y pues obviamente no tengo ni, yo no soy ni pastora, ni predicadora, ni nada, pero trato de explicarles a mis amigos para que entiendan y alcancen de pronto esa libertad espiritual que yo he experimentado para que todos, pues lo ideal es encontrar una libertad espiritual. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer. Entonces un amigo mío me decía, un guía espiritual me decía, yo puedo decir facilito que yo soy hija de Donald Trump, pero ¿será que si le preguntan a Donald Trump, oiga, usted es el papá de Johanna, ¿será que él me reconoce como hija? Es lo mismo, para que Dios me reconozca como hija, debo reconocerlo como padre. Y al reconocerlo como padre, debo reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Y la única manera para salvarme y tener vida eterna y para llegar al Padre es Jesús. Jesús también dice, yo soy el camino y la verdad. Y no hay manera de llegar al Padre si no es por mí. O sea, que el camino es Jesús. Y al ser camino Jesús, entonces es reconocer lo que acaba de decir. Y para salvación también está consignado en la Biblia. Nosotros decimos hacer la oración de fe, pero realmente para salvación está consignado en la Biblia. Ustedes lo pueden buscar. ¿Cómo lo buscan? Facilito, en Google. Colocan el camino y la verdad, versículo de la Biblia. Ahí les va a salir qué versículo es y todo. Eso es súper fácil comprobar lo que estoy diciendo. Entonces, para poder ser salva y para ser acreedora de ese crecimiento espiritual y de estos grandes beneficios, debo confesar con mi boca, primero creerlo en el corazón. Si yo lo creo en el corazón y lo confieso, hay que creerlo en el corazón y confesarlo con la boca, diciéndolo, porque la palabra tiene poder. Y si lo confieso con mi boca, será salvo. Ya con ese hecho. Entonces vamos a un ejemplo claro y rapidísimo. Cuando Jesús murió, o bueno, cuando estaba en la cruz, Jesús, habían dos ladrones al lado, ¿no? Entonces uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le respondió, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro se quedó mirándolo como, ¿quién sabe qué es lo que está diciendo? El ladrón era ladrón, yo no sé por qué lo crucificaron, porque esa era la metodología de que tenían los romanos de castigar a todos los delincuentes. Entonces, si estaba ahí era porque no era un alma de Dios. El man tenía sus vainas, no sabíamos si era ladrón, si era matón, si era o fue inocente, lo que sea, pero lo iban a sacrificar. O sea, él no tuvo tiempo para hacer buenas obras, él no tuvo tiempo para pedir perdón, él no tuvo tiempo para ser buena gente, él no tuvo tiempo para digamos, en ese tiempo, para hacer la ley, porque si estaba haciendo la ley, o sea, cumpliendo los 10 mandamientos, pues no estaría ahí sacrificado. Pero solo con creerle, porque él en ese momento creyó en su corazón que él era el Hijo de Dios y que estaba muriendo por nuestros pecados, y lo confesó con su boca y se lo pidió a Jesús. Y él le dijo, listo, no hay problema. Eso es lo único que tenemos que hacer. Obviamente, ahí sí, como dice, cuando uno está bajo la cobertura de Dios, pues uno tiene que cumplir todos sus leyes y él no lo decía en la palabra. Si ustedes hacen caso de todo lo que les estoy diciendo, es como edificar su casa sobre la roca. Por más tormentas que vengan y huracanes, ustedes mantendrán en pie. Entonces, eso es lo que les quería decir. Ya partiendo de esa base, de que ya sabemos quién es Jesús, que ya lo acepto con mi corazón porque tengo que confesarlo con mi boca y decirle, y ustedes solitos, eso también todo está en la Biblia. ¿Cómo orar?
Entonces es importante que ustedes entren, eso también está en la Biblia, en sus aposentos, solitos, sin necesidad de alardearle a nadie, y desde el corazón confiesen y le digan a Dios, Dios mío, con sus palabras, como lo sientan, porque esas son las oraciones más genuinas y más bonitas, las que le gustan a Dios. Entonces, decirle, Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es tu Hijo, que murió por nuestros pecados para salvación, y por su sangre soy salvo. Lo creo y lo confieso y lo recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús, porque uno todo decía, todo lo que pidan en mi nombre será concedido. En el nombre solo decía Jesús, entonces todo toca pedirlo en el nombre de Jesús. Es por eso, entonces en el nombre de Jesús, amén, amén, y listo. Ya con eso, cuando yo confieso con mi boca, entonces estoy aceptando a Jesús como mi Salvador. Cuando yo acepto a Jesús con mi Salvador, ya Dios pone una semillita ahí y ya Jesús empieza a hacer la obra con nosotros. La obra de la espiritualidad, la obra de mostrarnos lo bueno y lo malo, nos da el don de discernir de qué es lo bueno y lo malo, y nos va avisando como cosas. Entonces, de ahí que nace que nosotros somos tripartitos, es decir, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues el físico que podemos ver, el alma, en el alma están nuestros sentimientos, entonces está la felicidad, está el amor, está pues quizás las rencillas, está la ira, está todos los sentimientos y las cosas emocionales que uno pueda sentir, las tiene en el alma, y el espíritu es la conexión con Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, no había Espíritu Santo. Solamente era cuerpo y alma. Por eso, habían pocas personas escogidas para poder hablar directamente con Dios, porque ellos eran los privilegiados que podían escuchar la voz de Dios, nadie más. Cuando vino Jesús, dijo, es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban el Consolador. No los voy a dejar huérfanos, yo les voy a mandar el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que entra a nuestro cuerpo y es la conexión vía internet, es la conexión con Dios. Entonces él decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces fue necesario que las cosas ocurrieran así. Eso lo encuentran en Hechos 2, 4, 33, cuando llega el Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo está en Juan 16, 7 y 15. Entonces, en Hechos, cuando después de que Jesús fue crucificado, muere y resucita a los 3 días, transcurrieron 50 días, y a los 50 días los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y no solamente los discípulos, sino todas las personas que creían en Jesús y habían confesado con la boca que Él era Dios y lo habían aceptado como Salvador, recibieron el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo tenemos dones especiales que también están en la Biblia, donde Jesús nos promete que las personas, dijo, ustedes podrán sacar demonios en mi nombre, podrán orar en lenguas, podrán sanar, podrán discernir, tener palabra de ciencia, y en fin, y cada uno tiene un don dependiendo de lo que Dios haya escogido para nuestras vidas. Entonces ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces desde ahí, si aceptamos, ya somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es lo que nos hace fuertes. El espíritu es el que nos mantiene atentos. El espíritu es el que nos da vida, porque Dios es vida. Entonces también sale la palabra de que había una vez, y Jesús, uno de los discípulos le dijo, no, espérame, tardaré, que voy a enterrar le dice Jesús a una persona, sígueme. Y él dijo, no, espérame que entierra a mi padre. Y dijo, no, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa eso? No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero hijos tenemos la potestad, y Dios nos hace la potestad y el privilegio de ser hijos en el momento que nosotros lo aceptamos como padre. Si nosotros no aceptamos, pues no tendríamos espíritu, ¿verdad? Entonces tendríamos alma y cuerpo, entonces estamos muertos en vida. Por eso vemos personas con depresión, por eso vemos personas, no sé si endemoniadas, porque pues la verdad no es que yo haya visto una, pero sí personas que parecen muertas en vida,
con ganas de no vivir ni nada, porque no tienen el espíritu, y el espíritu es la vida. Lo único que nos hace vivir es el espíritu, y eso es pidiéndole a Dios, estar en comunicación constante con Dios. O sea, desde que uno tenga la semilla, el Espíritu Santo solito se encarga de hacer la tarea. Le va mostrando las personas indicadas para que le enseñen a uno la palabra, le va mostrando con hechos y testimonios y cositas cómo va creciendo y cómo va entendiéndolo la cosa. Obviamente cada uno también tiene que hacer de su parte, pues que de su parte, pues coger la Biblia y leerla. O sí, eso es lo que toca hacer, ¿no? Y mirar qué personas espirituales nos pueden guiar en nuestro camino. Eso era lo que les tenía que contar. Ya tenemos claro entonces el espíritu, el cuerpo, el alma, quién es Jesús y cómo crecemos espiritualmente. Desde el primer paso es aceptar a Jesús en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca y tener una comunión, una intimidad. Porque ¿cómo crece una relación? Una relación de amigos, una relación de noviazgo, una relación cualquiera, una relación con cualquier persona, crece pues comunicándonos, compartiendo momentos, compartiendo intimidades, que eso lo vamos a hablar cuando uno se hace amigo, realmente amigos, cuando uno comparte intimidades y confiesa dolores, confiesa alegrías, comparte alegrías, dolores y todo. Eso hace crecer la relación. Entonces, así es con Dios. Desde que yo ya le he entrado a mi vida, tengo que empezar una relación personal con Dios, una intimidad, y ya entendiendo que no, porque a veces me dicen, no, Johan, es que usted la escucha más Dios. No es que me escuche más o no, lo que pasa es que quizás yo tengo más intimidad con Él y tengo más opción de que mi espíritu crezca. Es eso. Pero todos podemos llegar a ese nivel porque ya todos tenemos comunicación directa con Dios. Ya no era como antes. Gracias al Espíritu Santo todos podemos vía email mandar un mensaje directamente. Todos tenemos el teléfono directo de Dios. Es todo, chicos. Por favor, déjenme en los comentarios de qué quieren que hablemos. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido los podcasts, si lo entienden, si no lo entienden. Déjenme todo que esto me hace crecer para poder seguir haciendo los podcasts.